Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, hermano, voy a pedirle que vaya a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos en el capítulo 11. Yo creo que cuando usted le mencionan Hebreos 11, rápidamente lo conectamos con el capítulo de la fe, porque es lo que más se resalta en ese capítulo. Y vamos a meditar en esta hora bajo el tema en espera de la mejor promesa. Está en Hebreos capítulo 11. Bueno, leemos entonces la bendita palabra del Señor en el versículo 8 en adelante. Nos dice la bendita y soberana palabra de nuestro Dios: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, hermano, en la espera de la mejor promesa, usted cuando recibe una promesa, usted ve que es lo mejor para su vida. Y quizás cuando usted piensa en términos bíblicos, estará pensando que la mejor promesa es la salvación. La promesa de la salvación es una gran promesa, pero para el creyente ya no es una promesa. Para el creyente es una realidad. Porque si hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, pues la salvación está garantizada y ya es una realidad en nuestras vidas. Pero lo que está por venir, eso sí es una promesa. Las promesas llegan a nuestras vidas de diferentes maneras, de diferentes fuentes. En este tiempo de elecciones aparecen ahí los políticos ofreciendo. Y conforme a lo que ellos ofrecen, aunque usted sabe que no van a cumplir, pero usted recibe o se decide por aquel que quizás sea más coherente en sus promesas. Y dice, creo que me conviene. Cuando va a una empresa a buscar por empleo, ahí están los ofrecimientos. Y si usted tiene varias ofertas, le dicen, aunque no tenga la seguridad de que eso va a ser así como se lo plantean, pero usted dice, bueno, aquí me parece que es bueno para mí. Y de esa manera, hermanos, nosotros nos desarrollamos en la vida, eligiendo y tomando aquello que nosotros creemos que nos conviene. En la vida cristiana y en los tiempos que a nosotros nos ha correspondido vivir, hay muchas personas que andan buscando también congregaciones que les prometan, que les aseguren, que les garanticen bienes económicos, que les garanticen milagros, que les garanticen que sus problemas hasta ahí van a llegar. Y como iglesia no podemos prometer nada de eso. Podemos decir lo que Dios promete en su palabra. Eso sí, nosotros lo podemos predicar, lo podemos enseñar. Pero, amado hermano, no siempre las promesas nosotros a veces le damos
una gran relevancia a todo tipo de promesas, pero le damos más relevancias a todo aquello que tiene que ver con nuestro bienestar, ya sea económico, ya sea bienestar en el hogar, de salud, de problemas. Nosotros, hermanos, nos encanta ese tipo de promesas. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos un libro lleno de muchas promesas. Y las promesas de Dios son firmes y son verdaderas. Ninguna de ellas hasta el día de hoy ha dejado de cumplirse, las que ya se han cumplido, porque hay otras que están por cumplirse. El problema, amado hermano, no está en la palabra, está en nosotros. Porque vemos nosotros la conveniencia de aquello que podemos tomar, que Dios lo ha prometido para nuestras vidas. Y cuando nosotros nos decidimos a tomar normalmente, nos apoderamos de aquellas promesas que tienen que ver con un beneficio para mí. Es decir, ¿qué provecho yo voy a tener por estar en esta congregación, por servirle a Dios? Y muy pocas veces pensamos en las promesas que son eternas, en las promesas que son para bienestar de mi alma, de mi vida espiritual. A veces no nos detenemos a pensar en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros anhelamos, y pensamos y nos bajamos a un nivel terrenal. No nos extendemos más allá de lo que tiene que ver con esta tierra, con los quehaceres de esta tierra. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, nos encontramos con este personaje llamado Abraham. Y este Abraham dice que por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham. Ahí hay un elemento bien importante, y es la fe. Es decir, amado hermano, que nosotros actuamos conforme a lo que creemos. Cuando yo digo que tengo fe, debo de actuar conforme a esa fe que yo digo tener. Y si yo estoy diciendo que mi fe está puesta en Dios, entonces yo debo de actuar conforme al deseo de Dios, a la esperanza, a lo que Dios espera que yo haga. Entonces la fe es una firme persuasión y expectativa de que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido a nosotros en Cristo Jesús. Y entonces mi vida gira en torno a esa fe que yo tengo. Ahora, la fe, amado hermano, cuando nosotros venimos al Evangelio, llegamos a través de ¿qué? A través de la predicación. Escuchamos el mensaje porque la fe viene por el oír. Esa palabra poderosa que hemos leído en el Salmo 29, esa palabra poderosa produjo en mí la fe. Porque dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero esa fe no es de nosotros, porque es un regalo de Dios. Así que, amado hermano, la fe le fue implantada en el corazón a Abraham. Y Abraham ahora, con esa fe en su corazón, podría ser poquita o mucho, pero lo importante es que estaba el principio ahí, la fe. Conforme él recibe su llamado, él obedece, porque, amado hermano, la fe va a producir en nosotros obediencia. Si nosotros no obedecemos, nos estamos engañando, porque no procede de la fe.
Y esa obediencia se la debemos a aquel que nos está llamando. ¿Cuántos llamados de Dios en Cristo Jesús hay aquí? Pues hermano, aquí es para los llamados. Porque la fe, dice, de Abraham, siendo llamado, entonces ahora sí. Aquello que habías puesto Dios en el corazón, le permitía a Abraham ver con su mente lo que no podía ver con sus ojos físicos. No era algo visible que estaba delante de él. Era una promesa que Dios le estaba dando. Pero aquel que él había atendido a la voz, sabía él que era poderoso para cumplir lo que le estaba prometiendo. Cuando nosotros, amados hermanos, somos llamados a actuar en fe, nuestro alrededor no nos va a entender. Y es que, amado hermano, Abraham, en su llamado, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Es decir, amado hermano, que ahí hay una contradicción para el pensamiento del ser humano. El llamado era a salir de ese estado de confort en el cual él se encontraba. El llamado era a romper esos lazos emocionales, sentimentales que lo unían a su entorno, a sus amigos, a sus familiares. Dios le está diciendo: sal de ahí donde tú te encuentras para cumplir el propósito por el cual yo te estoy llamando. Y entonces, amado hermano, como creyentes en Cristo Jesús, ahora nosotros también recibimos el llamado a salir para consagrarnos para nuestro Dios. Apartarnos ahora nosotros del mundo. Ninguna relación nuestra debe estar por sobre la relación que mantenemos con Dios. El Señor Jesús nos enseña en Mateo capítulo 10, versículo 37: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Cuando nosotros vemos aquí, Dios no está diciendo que nosotros vamos a rechazar a nuestra familia. Lo que nos está enseñando la palabra sí es que nosotros debemos de tener una prioridad a quien nosotros amamos. Y cuando yo amo a Dios, pues Él debe de ocupar el primer lugar en mí. Porque al ocupar el primer lugar en mí, entonces yo le voy a obedecer a Él. Porque en lo emocional nosotros somos así. Cuando nuestros hijos están pequeños nos obedecen. Pero cuando se enamoran, le puede poner todos los defectos de la muchacha o del muchacho, pero no lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque ya su amor, su corazón está en él o en ella. Entonces su mente se ha cerrado a lo demás y se concentra en lo que ama. Dios nos está diciendo que en el primer lugar en nuestro corazón, en el amor, debe de ser Él. Porque si le amamos a Él, entonces vamos nosotros a obedecerle. Entonces, amado hermano, Pablo nos dice él: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las cuales he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Pablo estaba considerando toda su vida como un judío.
Pero ahora viniendo al conocimiento de Cristo Jesús, dice, yo estas cosas las tengo por basura. Al comparar todo lo que he logrado con el conocimiento y la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, no se pueden comparar. Porque son más estimables las profundidades del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que todo lo que usted pueda aprender en esta vida o en una universidad. Así que este Abraham dice que siendo llamado, él obedeció para salir. Él se despojó y él emprende el camino porque él se le había sembrado en él la fe. Y esa fe lo va a llevar aún cuando aquellas cosas no eran visibles. Pero él se mantiene viendo al invisible. A su alrededor, quizás nadie lo podía comprender, su manera de actuar. Pero no era si lo entendían los de al lado, era que él tenía la seguridad de quien lo estaba llamando. Por la fe, dice, ahora él va a mostrar a través de su actuar su fe. Usted, amado hermano, debe de ser, debe de coincidir la fe con su manera de vivir. Como usted vive su vida, es como está mostrando en quién usted está confiando. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Este Abraham llega a ese lugar. Y ese lugar era de él, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, Dios le había dicho, vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham entra por el norte y baja hasta el sur y reconoce toda aquella tierra. Era de él. ¿Por qué? Dios le estaba diciendo, esta es la tierra que es tuya, es tu propiedad. Si a usted le dan una casa, ¿qué haría? Tomarla, ¿o no es así? ¿O solo la iría a ver y...? No, usted la va a tomar, es suya. Es suya. Entonces, amado hermano, lo que él hace va a mostrar lo que él espera. Porque la tierra de él era 100% de él. Pero ahora vea la actitud de él. Dice ahí, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Es decir, Abraham llega, pero él vive como un extranjero. Y la muestra es que él dice, morando en tiendas como con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, ellos entran como familia, pero Abraham tiene una actitud de que parece que la tierra sí es mía, pero yo espero algo mejor. No puede ser que ese Dios todopoderoso que me ha llamado solo sea esta tierra lo que me va a dar. Él espera algo, él está esperando algo. Y en esa muestra de que él está esperando algo mejor, él actúa. Y él dice, no voy a poner a hacer construcciones. Cuando usted lee el relato de la vida de Abraham, usted no está viendo a un Abraham constructor. No ve eso. Porque en las civilizaciones antiguas que nosotros conocemos, usted al estudiarla, usted ve que fue gente que llegó ahí y comenzaron las construcciones, comenzaron a apoderarse de aquella tierra y comenzaron a crear ciudades fortificadas y todo eso. Alguien lo gobernaba y esas son las civilizaciones que nosotros conocemos. Pero no es el caso de Abraham. Él no construye. Él dice que ni siquiera una casa hace en ese lugar, mora en tiendas. La actitud a veces nuestra es diferente. Porque la gente dice, he comprado una casa, pero la realidad es que no la ha comprado, porque no la ha pagado.
no es suya. Pero usted comienza a invertirle. Le invierte mucho dinero. Pero al pasar del tiempo usted no la puede pagar. ¿Y qué acontece? Se la quitan. Y se la quitan porque no es suya. Pero usted creyó que era suya. Entonces, amado hermano, este Abraham llega ahí, pero él no comienza a construir, a hacer grandes con una torre, así como los de Babel, que dijeron vamos a hacer una gran, en medio de una ciudad, una gran torre para hacernos un gran nombre. Pero este hombre no tiene cuidado de eso. Pero la Biblia sí nos dice lo que construyó Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 6 en adelante, dice que pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego dice, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. En Génesis 13, versículo 18 dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Cuando nosotros a veces, hermano, actuamos en nuestro orgullo humano, buscamos arreglar nuestras casas, que no está mal, pero nos olvidamos de lo principal. Y por eso decía al principio que nosotros nos vamos hacia las promesas que tienen un bienestar, pero que tienen un valor solamente para esta tierra, pero nos olvidamos de lo que tiene una trascendencia eterna. Y en el caso de este Abraham, llega a la tierra, es de él, pero él no construye nada, pero sí hace altares para Dios. Porque eso muestra, amado hermano, que él entendía que él era un peregrino en esta tierra, que él no iba a permanecer la eternidad en este lugar, y que ninguna edificación que él pudiera hacer tenía un valor eterno. Así que lo que él hizo fue levantar altares donde pudiera adorar a su Dios. Una casa puede estar muy adornada, puede tener, hermano, toda la tecnología que pueda tener, pero eso no da paz si hasta los bancos los asaltan y tienen todo tipo de cámaras y vigilancia. Pero eso no da la seguridad. Pero un altar en el hogar, un altar cuando lo levantamos en el hogar, eso sí va a traer paz, eso sí va a traer gozo, eso sí va a tener felicidad, eso sí tiene consecuencias espirituales en nuestras vidas. Pero nosotros nos preocupamos más por las apariencias delante de la gente que por cómo estamos viviendo delante de nuestro Dios. Los altares, amado hermano, cuando vemos a través de la Biblia, vemos, bueno, en el caso de Elías, dice que lo que él hizo primero fue arreglar el altar. ¿Por qué? El centro de adoración, lo que nos conecta con Dios, está destruido. Y si ese altar, si no hay ese medio en el cual nosotros nos reunimos con ese Dios todopoderoso a quien decimos nosotros servir y querer agradar, pero si ese altar se ha destruido, ¿cómo piensa usted construir una familia feliz y en paz? Si el que da la paz y la felicidad solamente es Dios. Entonces, amado hermano, este hombre andando con sus hijos, allí dice que andaba con Isaac y Jacob,
Él les mostró que aquí en esta tierra nosotros solo somos peregrinos y extranjeros. Y que lo más importante no es aquellas grandes ganancias, aquellos grandes bienes y riquezas que nosotros podamos acumular. ¿Por qué? Porque un día vamos a partir, ¿y de quién serán? ¿Para quién, dice la palabra del Señor, va a ser todo aquello que nosotros hemos acumulado? En todo aquello que nosotros nos hemos afanado. El Señor Jesús nos dice en Lucas capítulo 12 versículo 15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero eso es lo que más nos ocupamos nosotros, en acumular y acumular. Y eso, amado hermano, produce en nosotros un afán. Pasamos todo el tiempo ocupado. No tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para en familia dedicar tiempo a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos cansados. El cuerpo se cansa, eso es normal, eso es natural. El cuerpo se cansa. Pero Abraham daba prioridad a su Dios. Él, amado hermano, se desconectó por completo de querer agradar al mundo, de querer acumular riqueza. ¿Abraham fue rico? Sí, fue muy rico. Pero ante la riqueza él mostró una actitud que nosotros debemos de aprender. ¿De dónde proviene mi bendición? Y cuando lo vemos ahí en Génesis capítulo 13, dice que hubo problemas por la acumulación de bienes, de animales que tenía Abraham con Lot. Dice la palabra que Abraham le dijo: bueno, nos hemos enriquecido y esto nos ha traído inconveniente. Y no es bueno que estemos en esa confrontación. Por lo tanto, aquí está la tierra. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo me voy para la izquierda. ¿De quién era la tierra? De Abraham. Sin embargo, él no tenía esa ambición, esa avaricia por las riquezas. Los dos estaban contemplando lo mismo. Y Abraham pudo haber dicho: aquel lugar es mío, porque aquel lugar me conviene. Allí yo estoy viendo que esa tierra es muy fértil, me va a producir mucho, me va a dar mucha ganancia. Abraham lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Le dio la opción a su sobrino: elige tú. ¿Por qué? ¿Es algo fácil? Cuando usted ve que allá hay un negocio que a usted le puede funcionar bien y aquí hay otro que usted no sabe, ¿qué hace? ¿Le daría la prioridad a otro? ¿A usted metería el contrato primero? Pero Abraham, hermano, le dice: aquí está, vete. ¿Por qué? Porque él era un hijo de Dios. Y él sabía que el Dios al cual él adoraba lo podía prosperar donde quiera que él fuera. Porque él tenía cuidado de Abraham. Así que estando ahí enfrente, él le dispone a su sobrino para que él elija dónde. Y dice que, bueno, dijo Lot: aquí es mi oportunidad de hacerme más rico, porque eran ricos ambos, pero aquí está mi oportunidad. Y se va, dice, a pesar de la reputación de Sodoma y de Gomorra. Pero no le importó. Entonces, amado hermano, tengamos cuidado nosotros también. A veces no nos detenemos a pensar dónde nosotros nos estamos moviendo, dónde nosotros estamos haciendo negocios. No importa qué tipo de negocio sea, si me trae dinero, porque eso es una bendición. Esa no es bendición de Dios. La bendición de Dios es aquella que esperamos de Dios. Esa es la bendición de Dios.
Pero este Lot cae en manos de unos reyes. Y esos reyes se lo llevan cautivo, pero no solo a él, se llevan toda su riqueza y también, dice, los de Sodoma y de Gomorra y 2 ciudades más, dice que los llevaron cautivo. Abraham se da cuenta de que su sobrino había sido llevado cautivo, entonces dice que él arma a sus siervos y va a perseguir a aquellos que estaban llevando cautivo, que llevaban todas las riquezas de su sobrino. Y entonces ahí nos encontramos que Abraham lucha con aquellos y los vence, recupera todo los bienes y recupera también a las personas y viene de regreso. Cuando volvía, dice que se encuentra con un personaje llamado Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y ahí Abraham dice que este hombre Melquisedec sale a recibir a Abraham y sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Era poquito? No, era mucho. Era mucho. Sin embargo, Abraham dice, entrega el diezmo de todo. La parte que le corresponde, porque él reconoció a aquel que era un siervo del Dios Altísimo. ¿Eran de él todas esas propiedades, todo eso que había reconquistado? Sí, le pertenecían a Abraham. Todas esas riquezas eran de él. Pero ahora viene el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma le dice: mira, devuélveme solamente las personas. Quédate con todo el botín, es tuyo. Abraham dice que le dijo: no. He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham no esperaba nada de este mundo, no le importaba la riqueza de este mundo. Ahí él tenía para multiplicar su riqueza, sin embargo la rechaza y dice: no voy a tomar nada, excepto lo que han consumido los siervos que fueron conmigo, que salieron a la batalla. Pero de ahí yo no voy a tomar nada. ¿Por qué? Porque el día de mañana tú no vas a poder decir que me has enriquecido a mí. ¿Por qué? Porque yo he alzado mi mano, le he prometido a mi Dios que en Él confiaré y solo en Él esperaré. Aunque se aparezcan las promesas, aunque se aparezca la oportunidad, en Dios debemos nosotros de esperar. Porque cuando nos salimos de esa manera de pensar, caemos en el afán y en la ansiedad. ¿Qué es el afán? El afán es una preocupaciones e inquietudes que dividen y distraen la mente. Usted recordará que el Señor les dijo: por nada estéis afanosos. Por nada. ¿Por qué? Porque el afán produce esa división en la mente y en el corazón y nos distraen de aquello que nosotros pretendemos lograr. Abraham no quería distraerse de su Dios. Y él, amado hermano, rechazó todas las riquezas que provenían del mundo, pero esperó en su Dios. Y ese Dios lo enriqueció. Él se despojó
Y a través del ejemplo que estamos poniendo, Él nos muestra que Él actuaba con fe y que esperaba en ese Dios todopoderoso. Si nosotros tuviéramos esa oportunidad de amasar toda esa riqueza, ¿qué haríamos? Abraham dice que dio el diezmo. ¿Y nosotros? Ni eso. No, para mí, ¿para qué? Si a ver quién es. Es Melquisedec, siervo del Dios Altísimo, sacerdote. Y según Hebreos también capítulo 7 dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Abraham lo pudo reconocer. Entonces, como siervo, quizás él no tenía necesidad. Pero Abraham no estaba pensando en Melquisedec. Abraham estaba pensando en agradar a su Dios. Pero, amado hermano, las riquezas a nosotros nos confunden, nos distraen. El consejo de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, usted ya lo sabe, ahí está nuestro corazón. ¿Qué es lo que valoramos nosotros? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que anhelamos? Anhelamos un nuevo vehículo, anhelamos cosas materiales. Ahí está nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ese es el tesoro que estamos buscando. Pero Abraham no estaba buscando eso. Abraham no estaba esperando en eso. Así que él se enfocó en lo que él esperaba. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahí viene el consejo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos van a ser añadidas. Abraham se esforzó por agradar a Dios y nos muestra que él tuvo la oportunidad de hacerse rico, pero él la rechazó. Sin embargo, él sí fue rico porque esperó en Dios. Porque las promesas de Dios es que todo lo demás va a ser añadido conforme a su voluntad. El afán no nos puede a nosotros distraer de nuestra meta. ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos? Abraham nos está mostrando que él vivió en esa tierra como un extranjero. Él no hizo ahí construcciones, él no procuró acumular riquezas. ¿Por qué? Porque su corazón, su anhelo tiene Hebreos 11, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba Abraham en Dios. Su corazón no estaba puesto en las riquezas pasajeras de este mundo. Por eso vemos que él rechaza todo ese tipo de riqueza. Por eso lo vemos que él no hace su casa. Él, hermano, vive en tienda como un peregrino y como un extranjero. Nosotros en esta tierra también, amado hermano, de la misma manera vamos pasando. Nuestra morada no es esta tierra. Aquí solamente vivimos una vida que es como la neblina. Es pasajera. Es pasajera. Entonces, amado hermano, si nosotros sabemos eso, debemos de concentrarnos en aquello que tiene un valor eterno, porque eso sí vale la pena que nosotros nos esforcemos. Dice ahí Hebreos capítulo 13, versículo 14. Porque no tenemos aquí
ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No estamos buscando un lugar permanente aquí. El ser humano está buscando crear ciudades más seguras, más limpias, que los habitantes puedan sentir más tranquilidad, más paz. Pero el Señor nos está diciendo que nosotros debemos de buscar aquella que procede de Él. Y de hecho, Él la mostró. Él nos ha mostrado, hermanos, a través de su palabra, cómo es esa ciudad. Apocalipsis capítulo 21 nos dice la bendita palabra del Señor en el versículo 10. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Juan puede contemplar esa ciudad. Dios se la estaba mostrando a él, y ahí la palabra nos está diciendo: vi descender la santa ciudad de Jerusalén. No aquella Jerusalén polvorienta que él podía ver, sino dice la que descendía del cielo de Dios. Esa era la ciudad que él estaba contemplando, y no hay otra palabra que pueda describir esta ciudad. Él se limita a compararla con piedras preciosas, y dice que era preciosísimo ese lugar. Pero también nos dice el versículo 2 del capítulo 21. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y qué hará Dios en ese lugar? Enjugará Dios la lágrima de todos, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Hermano, nosotros debemos de creer esta palabra. El Señor se preocupó para que nosotros tuviéramos esa palabra, para que nosotros la pudiéramos contemplar. Aquel Abraham, en un tiempo muy distante, se mantuvo firme, esperando ese día glorioso en el cual Dios se iba a manifestar. Él dijo: Dios tiene algo mejor para mí. Ese Dios todopoderoso ahora nos revela a nosotros que no ha olvidado esa promesa, y que Él mismo dijo: escríbela, da testimonio, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. En su momento esa ciudad se va a manifestar. ¿Estaremos ahí? El propósito, amado hermano, así como Abraham, debe de ser estar en ese lugar. Vivir hoy para estar allá. La meta nuestra debe de ser, amado hermano, ver esa ciudad. Ahora, Abraham quizás no tenía la descripción, nosotros sí la tenemos. Y él nos está diciendo ahí que ya ahí no hay más llanto, ni clamor, ni dolor. Es una ciudad en completa paz, en completa felicidad. ¿Por qué? Porque ahí estará nuestro Dios. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
donde está la presencia de Dios, hay paz, hay gozo, hay felicidad permanente. Y eso, amado hermano, gloria al Señor. Eso es lo que nosotros debemos anhelar. Aquí en esta tierra hay mucha distracción, mucho problema, en lo cual nosotros, hermanos, nos podemos enfocar. Mientras vamos a hacer la obra del Señor, pero siempre pensando en ese lugar que el Señor nos ha preparado. En mi vida cristiana me he congregado en 2 iglesias, una en El Salvador y otra aquí. Y las 2 tienen una historia casi similar, porque en El Salvador la congregación que recibió el pastor, que fue mi pastor, dice él que era una congregación pequeña. Se congregaban en una casita. Él pastoreó ahí por 37 años. Era una casita pequeña. Pero, por supuesto, cuando hay siervos de Dios que temen a Dios, van a ser buenos administradores de los bienes de Dios. Y este hombre se propuso extender sus estacas. Compró enfrente, compró atrás, compró al lado, siguió comprando más enfrente. Y se construyó un edificio muy hermoso, grande. Ahí está hasta el día de hoy ese lugar. Y los que están allí congregando han seguido mejorando ese lugar. Pero ahora la realidad nuestra es que estamos aquí. Y venimos a una congregación que nació también en el corazón de Dios hace 28 años. Y la misma historia. Un poquito de gente, pero que temen a Dios, con deseo de agradar a Dios, y el Señor los respalda. Y comienza a engrandecer. Comienza a abrir puertas. Aquellas puertas que se cerraban, el Señor las ha abierto. Y ahora vemos este edificio que tiene un gran valor. Pero han transcurrido 28 años. Pero el Dios del 96 sigue siendo Dios en el 2024. Y si nosotros nos esforzamos y transmitimos así como Abraham le transmitió a Isaac y a Jacob, a las futuras generaciones, no sabemos qué ellos van a seguir haciendo. Pero aunque ellos crecieran tanto que compraran toda la ciudad, un día el Señor regresará. Y todo lo que hayamos hecho en este lugar se quedará. Pero lo que no se va a quedar es la fidelidad a nuestro Dios. Lo que no se va a quedar sin recompensa es el trabajo que hacemos para nuestro Dios. Lo que Dios sí va a pagar es ese anhelo de querer agradarle a Él. Cuando nosotros nos despojemos, amado hermano, de esas cadenas que nos quieren atar al mundo, a los afanes del mundo, y pongamos nuestra mirada en nuestro Cristo. No que lo haya alcanzado ya, dijo Pablo. Pero una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás. Me proyecto a lo que está delante, hacia mi meta. Y nada me va a distraer. Hermano, que nada nos distraiga de esperar en Cristo Jesús la promesa que un día Él iba a regresar. Y porque quería que donde Él está, nosotros también estemos. Y seguramente Él está en esa ciudad que Él me describe en su palabra. Y ahí, amado hermano, Él nos quiere tener. Por lo tanto, esforcémonos y esperemos en esa promesa que es la mejor para nuestras vidas. Que el Señor despierte en nosotros ese deseo profundo
de un día verle y habitar y caminar por esas calles de oro y contemplar ese mar de cristal. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.